Buenas noches, clan nocturno. Mi nombre es Sebastián y te platico que llevo muchos años trabajando como trailero. He recorrido tantas carreteras en Jalisco y los estados vecinos que ya casi me las sé de memoria. Lo que más me gusta de este trabajo es que puedo estar solo, pensar mientras conduzco y disfrutar del silencio de la noche. No soy un tipo que crea en cosas raras ni historias de fantasmas, aunque siendo honesto, he escuchado varias por ahí. Yo siempre he sido más de poner los pies en la tierra hasta que una noche me pasó algo que no puedo olvidar. Era una madrugada normal como cualquier otra cuando me tocaba hacer la ruta desde el centro de Guadalajara hacia Zapopan y luego continuar hacia Tlaquepaque. Ya conocía bien el camino, pero esa noche decidí tomar un desvío que pocos usan por la Avenida Patria, cerca de Ciudad del Sol. La verdad es que lo hago de vez en cuando para evitar el tráfico de la zona metropolitana de Guadalajara o simplemente por variar la ruta. Esa carretera secundaria que conecta con el periférico norte es más solitaria, pues está rodeada de desarrollos habitacionales nuevos y terrenos baldíos, y casi no hay autos a esas horas. Me gusta porque es más rápida para llegar a la zona industrial de Tlaquepaque, pero siendo sinceros, tiene algo que siempre me ha incomodado. Eran más o menos las 2 de la mañana cuando la vi, una luz en el horizonte muy al fondo, cerca de lo que parecía ser la barranca de Huentitán. Al principio no le presté mucha atención, pensé que era un poste de luz del alumbrado público de Guadalajara o tal vez otro carro, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que no era ninguna de esas cosas. Esa luz no se movía, no parpadeaba, estaba ahí fija en el mismo lugar. No sabía de dónde venía, pero no se veía normal. Entonces decidí bajar la velocidad. La luz estaba justo al borde de la carretera, en un lugar donde no debería haber nada, cerca de uno de esos terrenos vacíos que abundan en las afueras de Guadalajara. Me empecé a sentir inquieto, con una sensación rara en el pecho, como si algo no estuviera bien. No había más coches, no había señales de vida, solo esa luz flotando a la orilla del camino, iluminando un pequeño pedazo de tierra. No sé por qué, pero algo en mi cabeza me decía que no debía parar, así que pisé un poco el acelerador y seguí mi camino hacia Tlaquepaque. Cuando la dejé atrás, sentí alivio, pero la sensación de incomodidad no se fue. Esa imagen de la luz seguía rondando en mi mente. Intenté quitarla de mis pensamientos, pero no pude. Era como si algo me estuviera diciendo que no todo estaba bien. Llegué a Tlaquepaque y me estacioné en una parada de descanso cerca de la zona industrial para dormir unas horas antes de regresar a Guadalajara. Pero aunque estaba cansado, no pude dormir bien. Cerraba los ojos y la luz volvía a aparecer en mi mente. Sentía que me faltaba algo, como si no hubiera visto todo lo que tenía que ver. Aún así, me repetí a mí mismo que no era nada, que era solo una luz de algún desarrollo nuevo en Guadalajara o algún reflejo de las torres de telecomunicaciones que hay en esa zona. Ya con el amanecer, me dispuse a regresar. El día hacía que todo se sintiera más normal, menos extraño. Pasó el tiempo y cuando llegué al tramo donde había visto la luz, cerca de Ciudad del Sol, decidí reducir la velocidad solo por curiosidad y terminar con mis dudas de lo que vi esa noche. Cuando llegué a ese punto, sentí un nudo en el estómago. Cuando la vi, una cruz blanca al borde de la carretera casi escondida entre los matorrales y los árboles de mezquite. Paré el camión, me bajé y caminé hacia la cruz. No era grande y parecía haber estado ahí por mucho tiempo. La madera estaba desgastada por el clima de Jalisco y casi no se podía leer lo que decía, pero sí logré distinguir un nombre y una fecha. Hace 10 años alguien había muerto en ese lugar. Me quedé ahí mirándola sin saber qué pensar. El aire estaba muy frío, aunque el sol de Guadalajara ya había salido y todo se sentía extraño. En ese momento, un pensamiento se me vino a la cabeza. La luz que había visto la noche anterior no era una luz del alumbrado público ni una señal de algún desarrollo habitacional. No era algo normal. Estoy casi seguro de que esa luz era el espíritu de alguien que murió en ese lugar, alguien que no había podido descansar en paz. No soy de los que creen en esas cosas, pero ese pensamiento me invadió.
Sentí que esa persona estaba atrapada de alguna manera, que su alma seguía ahí vagando por las afueras de Guadalajara, buscando que alguien lo viera o lo recordara. No pude evitar sentir tristeza por ese desconocido. Subí al camión de nuevo y mientras me alejaba, miré por el retrovisor. No sé si mi mente ya me tenía sugestionado o si de verdad lo vi, pero parecía que una pequeña luz brillaba justo donde estaba la cruz. Ya no quise detenerme. Seguí mi camino de regreso a Guadalajara en silencio, pero con la sensación de que había presenciado algo fuera de lo común, algo completamente paranormal. Después de ese día, nunca más tomé ese desvío por Ciudad del Sol. No le había contado mi experiencia a mucha gente. Solo menciono de vez en cuando lo que vi a otros camioneros de Guadalajara sin esperar que me crean. Pero en mi interior, yo sé lo que vi. Esa luz era el alma de alguien que no había podido descansar, tal vez atrapado en un limbo en las afueras de Guadalajara. No sé qué fue lo que lo mantuvo ahí, pero siento que por un momento yo fui testigo de algo que no pertenece a este mundo. Gracias por compartir mi historia. Cuando estás en la carretera tanto tiempo como yo por Jalisco y sus alrededores, empiezas a escuchar cosas. Algunos traileros tienen historias de fantasmas, otros cuentan leyendas de accidentes en las carreteras de Guadalajara, pero lo que me pasó a mí una noche hace un par de años es algo que todavía me pone los pelos de punta. Cada vez que paso cerca de Ciudad del Sol o por el periférico norte de Guadalajara, no puedo evitar recordar esa luz y preguntarme si esa alma sigue ahí, esperando que alguien más la vea y recuerde que una vez existió. Hola a toda la comunidad, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Roberto Hernández, tengo 30 años y trabajo como frentista en una gasolinera sobre la carretera que conecta Guadalajara con Chapala. Llevo ya 5 años en este trabajo, y aunque no es el más glamoroso del mundo, me ha dado para mantener a mi familia y conocer muchas historias de los viajeros que pasan por aquí. Lo que les voy a contar sucedió hace unos meses, y todavía me da escalofríos recordarlo. La gasolinera donde trabajo está ubicada en un tramo bastante solitario de la carretera, aproximadamente a 20 kilómetros del centro de Guadalajara. Es uno de esos lugares que durante el día se ve normal, con su flujo constante de carros y camiones, pero que en las noches se transforma en algo completamente diferente. El edificio es pequeño, con apenas una oficina, un baño y una bodeguita para los productos. Afuera tenemos 4 bombas y un pequeño taller mecánico que atiende mi compadre Jesús durante el día. Mi turno es nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al principio me costó trabajo acostumbrarme, pero con el tiempo le agarré el ritmo. Durante estas horas, el movimiento es mucho menor. Pasan algunos trailers que van hacia la costa, carros de madrugadores que salen temprano al trabajo, y de vez en cuando algún borrachito que necesita gasolina para llegar a su casa. La mayoría del tiempo me la paso leyendo, viendo videos en el celular o platicando con los pocos clientes que llegan. Vivo con mi esposa Carmen y nuestro hijo de 8 años, Miguelito, en una casita que rentamos en un fraccionamiento cerca de ahí. Carmen siempre me decía que ese trabajo me iba a traer problemas, que las carreteras solitarias no eran lugares seguros, especialmente de noche. Yo siempre le contestaba que era pura superstición, que lo único peligroso eran los asaltantes, y para eso tenía mi botón de pánico conectado directamente a la policía. Todo empezó hace como 6 meses, a finales del otoño. Al principio fueron cosas muy sutiles que yo achacaba al cansancio o a mi imaginación. Algunas noches, especialmente las más frías y despejadas, empecé a notar movimientos extraños en mi visión periférica. Cuando volteaba a ver, no había nada, solo la carretera vacía iluminada por los reflectores de la gasolinera. La primera vez que realmente me llamó la atención fue una madrugada de martes. Serían como las 2:30 de la mañana, y yo estaba limpiando los cristales de las bombas cuando escuché el sonido de unos pasos pequeños sobre el asfalto. Era un sonido muy distintivo, como de zapatos de niño correteando. Me quedé quieto, escuchando, pero el sonido se detuvo. Pensé que tal vez había sido un gato o algún animal,
aunque era raro porque los pasos sonaban claramente humanos. Esa misma semana, en 2 ocasiones diferentes, volví a escuchar los mismos pasos, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritmo. Era como si alguien estuviera jugando o corriendo alrededor de la gasolinera. Una noche me armé de valor y salí con una linterna a revisar, pero no encontré nada. Ni huellas, ni basura movida, nada que indicara que alguien hubiera estado ahí. Le comenté a mi compadre Jesús, pero él me dijo que seguramente eran los perros callejeros que a veces se metían a buscar comida en los botes de basura. Sin embargo, yo conocía bien el sonido que hacen los perros al caminar, y esto era completamente diferente. Eran pasos humanos, definitivamente de un niño. Fue una noche de viernes. Recuerdo perfectamente porque había sido día de quincena y había tenido más movimiento de lo normal. Ya eran como las 3 de la mañana cuando llegó un tráiler que necesitaba diésel. Mientras llenaba el tanque, el chofer, un señor mayor de Michoacán, me preguntó si yo había visto al niño. ¿Cuál niño?, le pregunté extrañado. Pues el chamaquito que estaba parado ahí junto a la carretera cuando llegué, me dijo señalando hacia el lado oriente de la gasolinera. Pensé que era hijo suyo o algo así, pero cuando me bajé ya no estaba. Se me erizó la piel. Le dije que no había ningún niño, que yo había estado solo toda la noche. El chofer me miró con cara rara y me dijo: «Pues yo lo vi clarísimo, güerito, como de 7 u 8 años, con una playera blanca. Estaba parado ahí nomás, como esperando algo». Después de que se fue el tráiler, me quedé muy inquieto. Salí varias veces a revisar alrededor de la gasolinera, pero todo estaba normal. Sin embargo, esa sensación de que alguien me observaba no se me quitaba. Era como si hubiera ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Aproximadamente 1 hora después, mientras estaba en la oficina haciendo el corte de caja, escuché claramente una voz de niño que gritaba: «¡Señor! ¡Señor!». Salí corriendo, pensando que tal vez había un accidente o alguna emergencia, pero afuera no había nadie. La carretera estaba completamente vacía, sin un solo carro a la vista. La experiencia que realmente me marcó sucedió 3 semanas después de esa noche. Era una madrugada particularmente fría de diciembre, con una neblina ligera que hacía que la visibilidad fuera limitada. Yo estaba adentro de la oficina, tomando un café y viendo una película en mi celular, cuando escuché que alguien tocaba el cristal de la puerta. Cuando levanté la vista, casi se me sale el corazón del pecho. Ahí, parado frente a la puerta, había un niño pequeño. Era exactamente como lo había descrito el chofer del tráiler, güerito, de unos 7 u 8 años, con una playera blanca que se veía un poco sucia. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran grandes, muy tristes, y me miraban con una intensidad que me llegó hasta el alma. Me levanté despacio, sin quitarle la vista de encima, y me acerqué a la puerta. El niño no se movía, solo me seguía viendo con esa mirada que parecía suplicar algo. Cuando estuve cerca del cristal, pude ver que estaba descalzo y que tenía las rodillas raspadas, como si se hubiera caído. «¿Estás bien, hijo?», le pregunté a través del cristal. «¿Dónde están tus papás?». El niño movió los labios como si estuviera hablando, pero no escuchaba nada. Era como si estuviera del otro lado de una pared muy gruesa. Entonces levantó su manita y la puso contra el cristal, exactamente donde yo tenía la mía del otro lado. En ese momento sentí un frío que me atravesó todo el cuerpo, como si hubiera metido la mano en un congelador. De repente, el niño señaló hacia la carretera y después se señaló a sí mismo. Entendí que quería que lo ayudara a llegar a algún lado. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta para salir y ayudarlo, pero en el momento en que la puerta se abrió completamente, el niño ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Salí corriendo hacia donde lo había visto, gritando: «¡Niño! ¡Niño! ¿Dónde estás?». Pero no había rastro de él. Revisé detrás de las bombas, en el taller, incluso me metí entre los arbustos que están al lado de la carretera. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo más extraño de todo es que cuando regresé a la oficina, en el cristal de la puerta quedó marcada una manita pequeña.
exactamente donde el niño había puesto la suya. La marca estaba empañada, como cuando uno pone la mano en un cristal frío, pero el cristal no estaba frío para nada. Después de esa noche no pude dormir bien durante días. Le conté todo a Carmen, y ella inmediatamente me dijo que renunciara al trabajo. «Eso no es normal, Roberto», me decía. «Los niños no aparecen y desaparecen así nomás. Algo malo pasó ahí». Decidí investigar un poco sobre la historia de esa carretera. Fui a la delegación municipal y pregunté si había habido algún accidente con niños en esa zona. La señora que me atendió, doña Esperanza, me contó que efectivamente, hace como 10 años, un niño de 8 años llamado Carlitos había muerto en un accidente ahí cerca. Según me platicó, el niño venía con su familia de regreso de unas vacaciones en Chapala, cuando su papá se quedó dormido al volante. El carro se salió de la carretera y se volcó. Los papás salieron heridos, pero vivos, pero el niño murió en el acto. Lo más triste es que el accidente pasó exactamente enfrente de donde ahora está la gasolinera, que en ese entonces era solo un terreno baldío. Desde entonces, me dijo doña Esperanza, varias personas han reportado haber visto a un niño en esa zona, especialmente en las madrugadas. Dicen que busca ayuda para llegar a su casa. También me platicó que los trabajadores de la construcción que edificaron la gasolinera reportaron varios incidentes extraños durante la obra. Herramientas que aparecían en lugares donde no las habían dejado, sonidos de niño llorando durante las noches, y algunos hasta dijeron haber visto la figura de un chamaquito observándolos desde lejos. Después de conocer esta historia, mi perspectiva cambió completamente. Ya no veía las apariciones del niño como algo que me debía dar miedo, sino como algo muy triste. Era un alma que no había encontrado paz, que seguía buscando el camino a casa. Hablé con mi suegra, que es muy religiosa y sabe mucho de estas cosas. Ella me aconsejó que llevara agua bendita al trabajo y que rezara por el descanso del alma de Carlitos. También me sugirió que pusiera una veladora blanca en el lugar donde más lo había visto. Seguí su consejo. Cada noche que trabajaba, ponía una veladora blanca cerca de la entrada de la gasolinera y rezaba un Padre Nuestro por Carlitos. Le pedía a Dios que lo ayudara a encontrar el camino hacia la luz, que ya no sufriera más. Las apariciones no se detuvieron completamente, pero sí cambiaron. Ahora, cuando lo veo, ya no se ve tan triste. A veces hasta parece que sonríe un poquito antes de desaparecer. Y los otros trabajadores de la gasolinera, los del turno matutino, me han comentado que también lo han visto, pero que ya no se siente esa sensación de angustia que antes provocaba. Han pasado varios meses desde que empezó todo esto, y he aprendido a convivir con la presencia de Carlitos. Ya no me da miedo cuando lo veo. Más bien me da una sensación de responsabilidad, como si fuera mi deber cuidar de él de alguna manera. Carmen ya no me pide que renuncie al trabajo, especialmente después de que le platiqué la historia completa. Ahora entiende que no es algo malévolo, sino un alma que necesita compañía y oraciones. Incluso Miguelito, mi hijo, a veces me pregunta por el niño de la gasolinera, y yo le explico que es un angelito que necesita nuestras oraciones. Lo que más me ha enseñado esta experiencia es que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, pero eso no significa que debamos temerles. A veces, los que ya no están entre nosotros solo necesitan saber que no han sido olvidados, que alguien se acuerda de ellos y reza por su descanso. Cada noche que trabajo, sigo poniendo mi veladora y diciendo mis oraciones por Carlitos. Es mi manera de honrar su memoria y ayudar a que su alma encuentre la paz que tanto busca. Y aunque sé que algún día dejará de aparecerse, también sé que nunca voy a olvidar esas noches en que un niño perdido me enseñó que el amor y la compasión pueden trascender incluso la muerte. Bueno, pues esa es mi experiencia. Espero que les haya gustado y que entiendan que no todos los encuentros con el más allá tienen que ser terroríficos. A veces, solo son almas que necesitan un poco de amor y comprensión. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal.
Muy buenas noches, gente. Mi nombre es Ramón Castillo. Tengo 38 años y me dedico al transporte de mercancías por todo el estado de Jalisco. Trabajo desde hace 12 años en este negocio, manejando mi propio tráiler y trabajando principalmente con empresas que necesitan transportar productos de Guadalajara hacia los pueblos más alejados del estado. Lo que les voy a platicar pasó hace apenas 2 meses y todavía me da escalofríos recordarlo, porque me di cuenta de que en las carreteras no solo tenemos que cuidarnos de los accidentes, sino también de gente muy peligrosa que se hace pasar por autoridades. Trabajo de manera independiente con mi tráiler Freightliner 2019, color blanco con franjas rojas, que compré hace 3 años con mucho esfuerzo y sacrificio. Mi esposa Leticia y yo ahorramos durante años para poder tener nuestro propio camión y no depender de patrones. Vivimos en Tlaquepaque con nuestras 2 hijas. Mi especialidad es el transporte de productos de consumo, alimentos enlatados, refrescos, productos de limpieza, cosas así. Trabajo principalmente con 3 empresas grandes de Guadalajara que me contratan para llevar mercancía a tiendas y supermercados en pueblos como Mascota, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y otras comunidades de la sierra. Es un trabajo que me gusta porque conozco muy bien todas las carreteras del estado y me permite tener horarios flexibles para estar con mi familia. Normalmente hago 2 o 3 viajes por semana, dependiendo de la demanda. Los trayectos más largos los hago de noche para evitar el tráfico pesado del día y llegar temprano para hacer las entregas. La ruta que más frecuento sale de Guadalajara hacia el norte, pasando por Tequila y después se adentra en la sierra por carreteras estatales más angostas. Son caminos que conozco muy bien, pero que pueden ser peligrosos de noche porque están poco iluminados y hay tramos muy solitarios donde casi nadie pasa durante horas. El problema pasó un martes de octubre, cuando llevaba un cargamento de productos alimenticios para Mascota. Había salido de Guadalajara como a las 9 de la noche porque quería llegar temprano al pueblo para hacer la descarga antes del mediodía y regresar el mismo día. Todo iba normal durante las primeras 2 horas de viaje. Pasé por Tequila sin problemas, agarré el desvío hacia la sierra y me metí en la carretera estatal que lleva hacia Mascota. Es una carretera de 2 carriles, con muchas curvas y subidas, rodeada de bosque de pinos y encinos. Debían ser como las 11:30 de la noche, cuando iba por un tramo particularmente solitario, como a 40 kilómetros de Mascota, cuando vi luces intermitentes azules y rojas en mi espejo retrovisor. Al principio pensé que era una patrulla que venía en alguna emergencia, entonces me hice a un lado para dejarla pasar. Pero las luces no me rebasaron, se quedaron atrás de mí, claramente indicando que me debía parar. Seguramente es una revisión de rutina, pensé. En esas carreteras es común que la policía estatal haga operativos para revisar documentos y verificar que no se transporte nada ilegal. Me paré en una zona donde la carretera se ensanchaba un poco. Apagué el motor y esperé a que se acercaran los oficiales. Pero desde el primer momento algo me pareció raro. El vehículo que se había parado atrás de mí era una camioneta pick-up blanca con las luces policíacas montadas, pero no tenía los logotipos oficiales bien definidos. En la oscuridad no podía ver claramente, pero algo no me cuadraba con el aspecto de la patrulla. Se bajaron 3 hombres, todos vestidos con uniformes que parecían policíacos, pero cuando se acercaron a mi ventanilla, pude notar varias cosas que me pusieron en alerta. El primero que llegó era un tipo alto, moreno, como de 35 años, pero su uniforme se veía muy nuevo, como recién comprado, y no tenía las insignias correctas de la policía estatal. «Buenas noches, señor», me dijo con una voz que trataba de sonar oficial, pero que no me inspiraba confianza. «Somos de la policía estatal. Necesitamos revisar su documentación y su carga». Le entregué mi licencia de manejo, los papeles del camión y la documentación de la mercancía, pero mientras él revisaba los documentos, yo observaba a sus compañeros. Los otros 2 se posicionaron uno de cada lado de mi tráiler y tenían linternas muy potentes con las que estaban alumbrando toda la unidad. Lo que más me extrañó es que ninguno de los 3 tenía radio policíaco.
y sus uniformes, aunque parecían oficiales, tenían detalles que no coincidían con los que yo conocía de la policía estatal. Además, sus actitudes eran demasiado nerviosas para ser policías experimentados. Después de revisar mis papeles, que estaban completamente en orden, el que parecía ser el jefe me dijo: «Todo está bien con sus documentos, pero necesitamos que abra el remolque para verificar la mercancía». Esto me pareció muy raro, porque la carga estaba perfectamente documentada, con sellos oficiales de la empresa, y nunca me habían pedido que abriera el remolque en una revisión de rutina. Normalmente los policías revisan los papeles y pues si todo está en orden, te dejan seguir. «Oficial», le dije, «la carga está sellada por la empresa y tengo toda la documentación. ¿Es realmente necesario abrirla?». Su respuesta me confirmó que algo estaba muy mal. «Sí, es necesario. Hemos tenido reportes de contrabando en esta ruta y necesitamos verificar que todo esté en orden. Si no coopera, vamos a tener que llevárselo detenido». La amenaza me puso muy nervioso, pero también me hizo darme cuenta de que estos no eran policías reales. Un oficial verdadero nunca amenazaría con detener a alguien por pedir aclaraciones sobre un procedimiento. Mientras tanto, me di cuenta de que los otros dos habían puesto algo en la carretera, como a 50 metros adelante de mi camión. Cuando enfoqué bien con mis luces, vi que habían puesto una barrera improvisada con tambos y tablas, bloqueando completamente el paso. En ese momento me di cuenta de que estaba en una situación muy peligrosa. Estos no eran policías, eran criminales que se hacían pasar por autoridades para asaltar camiones. La barrera que habían puesto confirmaba que tenían todo planeado y que probablemente ya habían hecho esto antes. «Mire, oficial», le dije al que estaba junto a mi ventanilla, tratando de ganar tiempo mientras pensaba qué hacer, «voy a bajarme para abrir el remolque, pero necesito agarrar las llaves en la cabina». «Está bien, pero hágale rápido», me respondió, pero noté que puso la mano en el cinturón, donde tenía lo que parecía ser un arma. Fingí que buscaba las llaves, pero en realidad me estaba preparando para arrancar. Sabía que si abría el remolque, no solo se iban a robar la mercancía, sino que probablemente me iban a hacer daño o algo peor. Había escuchado historias de traileros que habían desaparecido en situaciones similares. El problema era que habían bloqueado la carretera adelante, y atrás estaba la camioneta de ellos. Mi única opción era tratar de romper la barrera y huir, aunque fuera muy arriesgado. Sin avisar, prendí el motor y aceleré a fondo hacia la barrera. Los falsos policías se quedaron sorprendidos por unos segundos, pero inmediatamente empezaron a gritar y a correr hacia su camioneta. Mi tráiler se estrelló contra la barrera improvisada y la destrozó completamente. Los tambos y las tablas salieron volando, pero logré pasar sin dañar gravemente mi camión. El impacto fue fuerte, pero el tráiler siguió funcionando normalmente. Inmediatamente después de romper la barrera, aceleré todo lo que pude por esa carretera serpenteante. En mis espejos vi que la camioneta blanca había arrancado y me estaba siguiendo a alta velocidad, con las luces intermitentes prendidas. La persecución fue aterrorizante. Yo iba en un tráiler pesado por una carretera de curvas, mientras ellos me seguían en una camioneta que era mucho más ágil. Varias veces estuvieron a punto de alcanzarme, especialmente en las subidas donde mi camión perdía velocidad. Durante como 15 kilómetros mantuvieron la persecución, tratando de cerrarme el paso o forzarme a parar. En un momento llegaron a ponerse al lado de mi cabina y vi que el del asiento del copiloto tenía algo en la mano que parecía un arma. Cuando ya creía que me iban a alcanzar definitivamente, vi algo que me llenó de alivio. Una patrulla policíaca real estacionada en el acotamiento más adelante. Era una patrulla legítima de la policía estatal, con 2 agentes uniformados que estaban haciendo una parada de rutina con otro vehículo. En cuanto los falsos policías vieron la patrulla verdadera, inmediatamente frenaron y dieron vuelta en U. Desaparecieron por una carretera lateral que probablemente conocían muy bien y que seguramente usaban para escapar cuando las cosas se ponían difíciles. Llegué hasta la patrulla completamente alterado
y les platiqué a los policías reales lo que había pasado. El comandante, un señor mayor muy serio, me dijo que anotara todos los detalles porque iban a hacer un reporte inmediatamente. Tuvo mucha suerte, me dijo. Ese grupo está operando en esta zona desde hace varios meses. Ya habíamos recibido reportes de otros tráileros, pero es la primera vez que alguien logra escapar y llegar hasta acá para contarnos los detalles. Los policías me explicaron que estaban investigando a una banda de criminales que se hacía pasar por autoridades para asaltar camiones de carga en las carreteras solitarias de la sierra. Tenían uniformes falsos, luces policíacas piratas y conocían muy bien la zona para poder escapar rápidamente. Según me platicó el comandante, habían logrado asaltar por lo menos 6 camiones en los últimos 3 meses, y en 2 casos los choferes habían desaparecido completamente. La mercancía llegó intacta a Mascota, aunque con algunas horas de retraso por todo el procedimiento con la policía. Mis clientes entendieron perfectamente la situación cuando les expliqué lo que había pasado. Después de esa experiencia, mi manera de trabajar cambió radicalmente. Ahora siempre informo a mi familia y a mis clientes sobre mis rutas exactas y horarios estimados. También me comunico por radio con otros traileros que conozco para reportar mi ubicación en tramos peligrosos. Leticia al principio me pidió que dejara de hacer viajes nocturnos, pero económicamente no nos podemos dar ese lujo. Lo que sí hice fue instalar un sistema de GPS con rastreo satelital y un botón de pánico que se conecta directamente con una central de emergencias. También me uní a una asociación de transportistas que comparte información sobre rutas peligrosas y actividades sospechosas. Ahora sabemos que tenemos que estar muy alerta cuando una patrulla nos para en zonas solitarias, especialmente si algo no se ve oficial. El comandante me explicó que hay varias señales para identificar policías falsos. Uniformes que no coinciden exactamente con los oficiales, vehículos sin los logotipos correctos, falta de radios policíacos, actitudes agresivas o demasiado nerviosas, y exigencias que no son procedimientos normales. Han pasado 2 meses desde ese incidente y aunque sigo trabajando en las mismas rutas, nunca bajo la guardia. Cada vez que veo luces policíacas en mi espejo, se me acelera el corazón y verifico cuidadosamente que todo se vea oficial antes de parar. La policía estatal me informó que gracias a mi testimonio y el de otros traileros, lograron identificar a los miembros de la banda y están cerca de capturarlos. Aparentemente operaban desde un rancho abandonado en la sierra, donde tenían escondidos los uniformes falsos y las luces piratas. Lo que más me impactó de toda esa experiencia es darme cuenta de lo vulnerables que estamos nosotros, los traileros en las carreteras solitarias. No solo tenemos que preocuparnos por accidentes o fallas mecánicas, sino también por criminales que usan la confianza que tenemos en las autoridades para cometer sus crímenes. Esa experiencia me enseñó que en nuestro trabajo no podemos confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en quien aparenta ser autoridad. La criminalidad evolucionó y ahora usa métodos muy sofisticados para engañar a gente honesta que trabaja en las carreteras. También me di cuenta de la importancia de mantener la calma en situaciones de peligro y de confiar en el instinto cuando algo no se ve bien. Si no hubiera puesto atención a esas señales de alarma, probablemente habría terminado como víctima de esos criminales. Mis hijas ahora entienden mejor por qué a veces llego tarde o por qué cambio mis rutas. Les expliqué que papá tiene que ser muy cuidadoso en el trabajo, pero que siempre va a hacer todo lo posible para regresar sano y salvo a casa. Lo más importante que aprendí es que no hay carga ni dinero que valga más que la vida. Si alguna vez me encuentro nuevamente en una situación similar, voy a hacer todo lo necesario para protegerme, aunque eso signifique perder la mercancía. Mi nombre es Alfredo Vázquez y trabajo como sepulturero en el cementerio municipal de un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, Jalisco. Llevo ya 8 años en este oficio y aunque mucha gente piensa que es un trabajo tétrico o que da miedo, para mí se ha convertido en algo muy respetable y necesario y, sin embargo,
Lo que les voy a platicar me ha hecho entender que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver y tocar, especialmente cuando uno trabaja tan cerca de los que ya se fueron. Antes de ser sepulturero, trabajaba en una fábrica de textiles en Guadalajara, pero cuando cerraron la planta me quedé sin empleo. Tenía que mantener a mi familia, mi esposa Esperanza y mis 3 hijos, Carlos de 18, Beatriz de 15 y el pequeño Miguel de 10 años. La situación económica estaba muy difícil, y cuando me ofrecieron el trabajo en el cementerio, no podía darme el lujo de rechazarlo. Al principio, Esperanza no estaba muy convencida. «¿Cómo vas a trabajar ahí, Alfredo?», me decía. «Eso no es trabajo para una persona normal». Pero yo le expliqué que era un trabajo honesto y necesario, que alguien tenía que hacerlo y que pagaban bien porque no mucha gente quería trabajar ahí. El cementerio donde trabajo es pequeño, como corresponde a nuestro pueblo de apenas 3,000 habitantes. Es un lugar tranquilo, rodeado de árboles grandes y con una capillita antigua en el centro. Tiene secciones bien definidas, una para los adultos, otra para los niños y un área especial para las familias más pudientes del pueblo que tienen mausoleos propios. Mi trabajo consiste principalmente en cavar las fosas, preparar los sitios para los entierros, mantener limpio el cementerio y ayudar durante las ceremonias. También me encargo de cuidar las herramientas y de cerrar el cementerio por las noches. Es un trabajo físico pesado, especialmente en época de lluvias cuando la tierra se pone muy dura, pero me ha dado para sacar adelante a mi familia. Mi día empieza temprano, a las 6 de la mañana. Lo primero que hago es revisar si hay algún entierro programado para ese día, y si es así, empiezo a cavar la fosa correspondiente. Una fosa para adulto mide aproximadamente 2 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,5 metros de profundidad. Dependiendo del tipo de tierra, me puede tomar entre 3 y 5 horas terminar una. Trabajo junto con don Federico Morales, un señor de 58 años que lleva más de 20 años en este oficio. Él me enseñó todo lo que sé sobre el trabajo: cómo medir correctamente las fosas, cómo hacer que queden bien niveladas, cómo tratar con respeto a las familias dolientes y, sobre todo, cómo mantener la compostura y la dignidad en momentos tan difíciles. Don Federico siempre me decía: «Alfredo, este trabajo no es solo cavar hoyos. Nosotros somos los últimos en despedir a estas personas y tenemos que hacerlo con todo el respeto del mundo. Cada persona que enterramos fue importante para alguien. Durante los entierros, nosotros nos mantenemos a distancia respetuosa mientras el sacerdote hace la ceremonia y las familias se despiden. Después, cuando todos se van, nosotros nos encargamos de bajar el ataúd con mucho cuidado y cubrir la fosa. Es un momento muy solemne que siempre me ha impresionado mucho». Después de unos 6 meses trabajando en el cementerio, empecé a tener sueños muy extraños. Al principio pensé que era normal, que era mi mente procesando todo lo que veía durante el día, pero estos sueños eran muy vívidos y específicos. Soñaba con las personas que habíamos enterrado recientemente. Los veía caminando por el cementerio, pero no de manera aterrorizante, sino más bien como si estuvieran visitando su nuevo hogar. En los sueños, ellos me saludaban y me agradecían por haber preparado su lugar de descanso con tanto cuidado. El primer sueño que realmente me marcó fue con don Eusebio, un señor mayor que había sido maestro del pueblo durante 40 años. En el sueño, él estaba parado junto a su tumba, vestido con su mejor traje, y me decía: «Gracias, Alfredo, por haberme hecho una fosa tan bonita y bien hecha. Aquí voy a descansar muy tranquilo». Al principio le conté estos sueños a Esperanza, pero ella se preocupaba mucho. «No es normal que sueñes con los muertos, Alfredo», me decía. «Tal vez deberías hablar con el padre Joaquín». Pero yo no sentía que fuera algo malo o peligroso. Al contrario, era como si hubiera una conexión especial entre mi trabajo y las personas que ayudaba a descansar. El sueño que realmente me cambió la perspectiva fue después de enterrar a Marisol Hernández, una jovencita de apenas 15 años que había muerto en un accidente de motocicleta. Era hija de doña Carmen, que tiene una tiendita en el pueblo,
y toda la comunidad estaba muy conmovida por su muerte tan prematura. El entierro de Marisol fue uno de los más tristes que he presenciado. Toda la escuela secundaria vino a despedirla. Sus compañeros llevaron flores y globos, y doña Carmen no paraba de llorar. Cuando estábamos bajando el ataúd, yo sentí una tristeza muy profunda, como si fuera una hija mía la que estábamos enterrando. Esa noche soñé con Marisol. En el sueño, ella estaba sentada en una de las bancas del cementerio, vestida con su uniforme escolar, pero se veía muy triste y confundida. Me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien. «No entiendo qué pasó, señor Alfredo», me dijo en el sueño. Un momento estaba yendo a la escuela en la moto de mi novio y al siguiente momento estoy aquí. ¿Por qué mi mamá llora tanto? ¿Por qué no me puede ver? En el sueño traté de explicarle lo que había pasado, pero ella parecía no entender completamente. Me pidió que le dijera a su mamá que estaba bien, que no sufriera tanto. Cuando desperté, me quedé muy impresionado por lo real que había sido todo. 3 días después del entierro de Marisol, me pasó algo que nunca voy a olvidar. Era un sábado por la tarde, y como siempre hago los fines de semana, me estaba bañando en el patio de mi casa con agua fría y jabón de pasta. Tenemos un patio grande con muros altos, así que hay privacidad total. Estaba enjabonándome cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y ahí, parada junto al lavadero, estaba Marisol. Se veía exactamente igual que en mi sueño, con su uniforme escolar, pero con una expresión muy triste en el rostro. Me quedé completamente paralizado. No era un sueño, estaba completamente despierto. Ella me miró directamente a los ojos y me dijo con una voz muy suave: «Señor Alfredo, dígale a mi mamá que ya no llore tanto. Dígale que estoy bien, que solo estoy en un lugar diferente». Traté de responderle, pero no me salían las palabras. Entonces ella sonrió un poquito y agregó: «Gracias por haberme hecho una tumba tan bonita. Mi abuelita me está cuidando acá». Y después de decir eso, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado ahí, temblando, sin poder creer lo que había visto. Sabía que no había sido mi imaginación porque podía recordar cada detalle de su rostro, cada palabra que había dicho. Unas 2 semanas después de la aparición de Marisol, don Federico y yo tuvimos que trabajar de noche por primera vez. Había muerto don Aurelio Ramírez, un ganadero muy respetado del pueblo, y su familia quería enterrarlo al día siguiente muy temprano porque venían familiares de otros estados. El problema era que durante el día habíamos estado ocupados con el mantenimiento del cementerio y no habíamos podido cavar la fosa, así que el administrador nos pidió que fuéramos esa noche a terminar el trabajo. «No me gusta trabajar de noche en el cementerio», me dijo don Federico mientras caminábamos hacia allá con nuestras herramientas y una lámpara de gasolina. «De noche este lugar se siente diferente, como si estuviera más vivo». Llegamos al cementerio como a las 9 de la noche. La luna estaba casi llena, así que había bastante visibilidad, pero aún así el ambiente se sentía muy diferente al del día. Los árboles proyectaban sombras extrañas, y cada ruido se escuchaba amplificado en el silencio de la noche. Empezamos a cavar en la sección donde iba a ir don Aurelio. Trabajábamos en silencio, concentrados en terminar lo más rápido posible. Pero después de como 1 hora de trabajo, empezamos a escuchar algo que nos puso los pelos de punta. Era un llanto muy suave, como de un hombre adulto que trataba de no hacer ruido, pero que no podía contener su dolor. Al principio pensamos que era alguien que había venido a visitar alguna tumba, aunque era muy raro que alguien viniera tan tarde. «¿Escuchaste eso, Alfredo?», me preguntó don Federico, dejando de cavar. «Sí, parece que alguien está llorando», le respondí. «Tal vez es algún familiar que vino a visitar a un difunto», pero el llanto no paraba y parecía moverse por diferentes partes del cementerio. Primero lo escuchábamos cerca de la capilla, luego hacia la sección de los niños, después cerca de donde estábamos nosotros. Era como si la persona estuviera caminando sin rumbo fijo. Don Federico, que tiene mucha más experiencia que yo, me dijo: «Alfredo, ese no es llanto de vivo. Yo he escuchado eso antes,
pero nunca tan claro como esta noche. Decidimos dejar de cavar por un momento y escuchar con atención. El llanto se acercaba cada vez más a donde estábamos nosotros. Era un sonido muy triste, lleno de dolor, como si fuera alguien que acabara de perder a un ser querido. Fue entonces cuando lo vimos. Entre las tumbas, como a unos 30 metros de donde estábamos, había una figura oscura. Era claramente la silueta de un hombre, pero no podíamos distinguir sus rasgos porque parecía estar hecho de sombra pura. La figura estaba arrodillada junto a una tumba, y de ahí venía el llanto que habíamos estado escuchando. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, en una actitud de dolor profundo, como si estuviera despidiéndose de alguien muy querido. ¿Lo ves, Alfredo?, me susurró don Federico, agarrándome del brazo. Sí, lo veo, le respondí, sin poder quitar los ojos de la figura. ¿Qué hacemos? Nada, me dijo don Federico. Respetamos y seguimos trabajando en silencio. Él tiene derecho a estar aquí tanto como nosotros. La figura siguió ahí durante unos 10 minutos más, lamentándose suavemente. Nosotros continuamos cavando, pero muy despacio, y tratando de hacer el menor ruido posible. Era como si estuviéramos compartiendo el cementerio con alguien que tenía una necesidad muy profunda de estar ahí. Después de un rato, el llanto se fue apagando gradualmente, y cuando volteamos a ver, la figura ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido. Terminamos de cavar la fosa como a las 11:30 de la noche, y nos fuimos del cementerio sin hablar mucho de lo que habíamos visto. Pero al día siguiente, don Federico me explicó algo que me ayudó a entender mejor mi trabajo. Alfredo, me dijo, este cementerio no es solo un lugar donde guardamos a los muertos. Es un lugar donde las almas vienen a despedirse, donde los vivos vienen a recordar, y donde a veces los que ya se fueron regresan a visitar. Nosotros somos como los guardianes de este espacio sagrado. Me explicó que en sus 20 años de trabajo había visto muchas cosas similares. Figuras que caminaban entre las tumbas, voces que susurraban nombres, luces que aparecían sin explicación. No es algo que dé miedo, me dijo. Es algo que hay que respetar. Desde esa noche, mi perspectiva sobre mi trabajo cambió completamente. Ya no veo el cementerio solo como mi lugar de trabajo, sino como un espacio sagrado donde tengo la responsabilidad de mantener la paz y el respeto que merecen tanto los vivos como los muertos. Los sueños con los difuntos han continuado, pero ahora los entiendo como parte natural de mi oficio. Es como si ellos me agradecieran por cuidar su lugar de descanso, y yo he aprendido a verlo como un honor más que como algo extraño. Con el tiempo he aprendido que trabajar en un cementerio te enseña cosas muy profundas sobre la vida y la muerte. He visto el dolor de las familias, pero también he visto cómo el amor trasciende la muerte. He sido testigo de despedidas desgarradoras, pero también de celebraciones de vidas bien vividas. Cada tumba que cavo la hago pensando en que va a ser el lugar de descanso de alguien que fue importante para otras personas. Cada fosa la nivelo perfectamente. Cada entierro lo hago con la máxima dignidad, porque entiendo que estoy participando en uno de los momentos más sagrados de la vida humana. Esperanza ya no se preocupa por mi trabajo. Al contrario, ahora entiende que es una labor muy importante y respetable. Mis hijos también han aprendido a ver mi oficio con orgullo, especialmente cuando la gente del pueblo me agradece por el cuidado que pongo en mi trabajo. Lo que más me ha enseñado esta experiencia es que la muerte no es el final de todo, sino una transición a algo diferente, y que nosotros, los que seguimos aquí, tenemos la responsabilidad de honrar y respetar a los que ya se fueron. Cada día que llego al cementerio, saludo en silencio a todos los que descansan ahí. Es mi manera de mostrar respeto y de recordar que, aunque ya no estén físicamente con nosotros, siguen siendo parte de nuestra comunidad. Bueno, pues esa es mi experiencia como sepulturero y los misterios que he encontrado en este trabajo. Espero que entiendan que no todos los encuentros con el más allá son aterrorizantes.
A veces son simplemente recordatorios de que hay cosas más grandes que nosotros y que merecen nuestro respeto.